Bienvenidos a una nueva entrega de Testimonios de Misericordia aquí en el canal de YouTube de Asociación Lanza. Hoy tenemos con nosotros a un matrimonio muy querido por nosotros. Son de los que han apoyado a Asociación Lanza desde el principio. No les gusta mucho salir en cámara, pero como han salido en una película, pues ya no tienen excusa para no venir a contar pues la misericordia que Dios ha tenido con ellos a lo largo de su vida. Beatriz y Ernesto, bienvenidos. Hola, muchas gracias. Y gracias por venir, que sé que no os gusta especialmente esto, pero bueno, sé que lo hacéis por los demás, fundamentalmente. Bueno, pues contadnos, ¿dónde empezamos? Vea esta historia. Bueno, pues yo creo que empezamos en nuestro matrimonio. Nos casamos después de un noviazgo cortito porque éramos amigos durante muchos años y los primeros años de matrimonio pues muy bien, pero luego llegaron los hijos, tenemos dos, Sancho y Manuela, y como le pasa a muchos matrimonios, pues al final los hijos pues te sobrepasan un poco. El egoísmo, la falta de entrega, un poco no entender lo que es el matrimonio, lo que es la familia y sobre todo vivirla alejada de Dios. Yo había ido a misa toda mi vida, todos los domingos, pero con la maternidad pues dejé de ir. Pues bueno, a lo mejor iba algún domingo suelto, pero dejé de ir. Y entonces esto me sumió en una profunda tristeza, o sea, sentía un vacío enorme en el corazón, una infelicidad, tenía todo lo que había querido siempre y no era feliz, por las mañanas me levantaba y no tenía ninguna ilusión. Y luego, pues claro, al final pues teníamos muchas discusiones, no nos entendíamos, yo no sabía ver lo que él hacía por la familia, bueno, solo me miraba a mí misma, cómo estaba yo, cómo me sentía. Y entonces mi hermana me escribió una carta donde me contaba que ella se había encontrado con un Jesucristo vivo, que le había cambiado la vida, que le había llenado el corazón y que vivía su vida de otra manera. Y entonces yo me di cuenta de que lo que sentía dentro era esa falta de Dios. Y comencé otra vez a ir a la iglesia, empecé a ir a la parroquia. Dio la casualidad que había un sacerdote pues, lleno de Espíritu Santo, que yo salía cada domingo de misa inflamada de amor de Dios, le decía a Ernesto, ay, es que si pudieras sentir lo que yo siento, me encantaría que pudieras vivir lo que yo siento. ¿Y Ernesto qué pensaba? Porque no sé cómo habías llegado tú a ese matrimonio y cómo estabas viviendo de forma a lo mejor distinta a lo que vivía Beatriz. Sí, bueno, yo la verdad que prácticamente nunca he ido a misa. Sí que hice la comunión, la confirmación, y el recuerdo más bonito que tengo de mi infancia es ir con mi abuela a misa los domingos, los sábados por la tarde cuando tenía 10, 12 años, pero la última vez que comulgué fue cuando hice la confirmación. Entonces, bueno, ella y yo nos casamos por la iglesia porque pues ella me lo pidió, me lo exigió, y bueno, pues a mí sinceramente me daba igual casarme por la iglesia que casarme por lo civil en esa época. Entonces, bueno, pues nos casamos y es cierto que al principio, pues como éramos amigos de hace muchos años, nos llevamos fenomenal. Pero llegaron los niños y las cosas se complicaron, pues porque, bueno, pues por egoísmos. A mí me gusta montar en bici, entonces pues muchas veces pues salía a montar en bici y no atendía bien a Bea y a los niños, como diría. Entonces teníamos muchas discusiones y pues en las discusiones Bea y yo tenemos un carácter muy fuerte los dos, y eran discusiones de a ver quién ganaba. Pero ¿qué ocurre? Que llega un momento, todo esto llegó a ser una situación bastante insostenible. Entonces llegó un momento, como ha dicho Bea, que empieza a ir a misa, empieza a ir a la parroquia, y dijo, yo veo un cambio de actitud. O sea, un cambio de actitud en el sentido de que seguíamos teniendo discusiones, pero ella ya no quería ganar siempre. A pesar de las discusiones yo la veía feliz, y yo esa felicidad no la tenía. Entonces, joder, yo decía, joder, yo quiero esa felicidad que tiene Bea, que yo no tengo. Porque había una discusión y a mí me duraban los enfados 2 semanas, 3 semanas, una semana. Y en cambio Bea, pues al día siguiente es que ya ni se acordaba de ellos. Y yo vi en ella un cambio que, sin saber yo lo que era, yo
para mis adentros decía, joder, es que yo quiero ese cambio. Me lo decía a mí mismo. Ese cambio, Bea, que venía de ir a misa o de un cambio propiciado, digamos, de esa vuelta a la fe. ¿Qué más pasó? Sí, o sea, al final, en lo ordinario de los sacramentos, sin ir a misa, empecé a hacer dirección espiritual, que yo nunca había hecho dirección espiritual, empecé a rezar el rosario, nunca había rezado el rosario, y sobre todo una cosa que creo que es súper importante, que es la confesión verdadera. Este sacerdote que os comento, en una homilía un día dijo, el demonio lo hace muy bien porque nos hace pecar, pero luego nos induce a tener ese sentimiento de vergüenza, de culpa para no confesarnos, y entonces tenernos arrancados, o sea, del amor de Dios y enganchados con unas cadenas. Y yo me di cuenta que llevaba cosas arrastrando de muchos años sin confesar. Cuando por fin hago esa confesión, donde me quito todo ese lastre, creo que es donde realmente se produce mi conversión verdadera, ¿no? Y ahí vais digamos, un poco desacompasados. Pero poco tiempo, porque es que llega todo muy rápido. O sea, llega una vecina y me dice, oye, vamos a hacer un grupo de oración en mi casa, ¿te quieres venir? Y yo, como estaba justo con la fe totalmente reavivándola, pues enseguida le dije, sí, 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 claro que voy. Entonces en ese grupo de oración me di cuenta de lo que es rezar por los demás, y entonces empecé a rezar por Ernesto. Cada jueves me reunía en esa casa a rezar. Y luego además, justo al muy poquito tiempo, también llega que Ernesto me dice que unos amigos suyos se van a Medjugorje y que si yo quiero ir. Y yo había escuchado el testimonio de María Vallejo Nájera en YouTube, y cuando lo escuché yo dije, pues si yo me creo que la Virgen se aparece en un sitio, yo quiero ir. Y al ser el que me propició el ir, pues enseguida dije que sí. A ver, un momento, que son tantas cosas que... dices que había gente que se reunía en una casa a rezar todas las semanas. Sí, sí, ¿eso cómo se lleva? Pues yo feliz, pero claro, Ernesto no tanto, porque claro, de repente que me voy todos los jueves a casa de un vecino y que estamos ahí rezando, pues lo veía un poco como... A ver si va a estar en una secta o esta gente que rara o que va... Y luego te dicen Medjugorje, eso ya te parece que se le ha ido de la cabeza. Pero me lo dijo él. O sea, tú le dices de ir a Medjugorje o que van unos amigos a Medjugorje. Me lo comentó un amigo y me dice, pues vamos a Medjugorje. Yo le había oído hablar alguna vez de Medjugorje, pero yo no sabía ni lo que era. Y entonces no sé por qué se me encendió la luz y le dije, oye, vea, que se llama Medjugorje, que va a ver si Sancho. A ver si la cambia más la Virgen. Digo, a ver si la suaviza la Virgen. Y bueno, pues nada, pero yo se lo comenté, pues no, la verdad es que no sé ni por qué se lo comenté. Tú, por supuesto, no te lo planteabas. Ni me lo planteaba ni me lo creía. Y en cambio, Bea, tú te vas a Medjugorje. Yo me voy a Medjugorje. ¿Y qué pasa? Vuelvo de allí ya, vamos, con el corazón totalmente lleno de amor de Dios, con un amor a la Eucaristía que yo antes no tenía. O sea, yo ir a misa entre semana me parecía ya un poco exagerado. Y sobre todo vengo con una cosa que tampoco conocía, que era el poder de la oración con el ayuno. Y entonces pues vengo firmemente, pero con el propósito de empezar a ayunar y a rezar por Ernesto. Y entonces empiezo a ayunar los miércoles y a tope todos los jueves con el rosario. Y tú veías que había cambiado, que había cambios en Bea, sí, pero no los que tú esperabas, como tú querías. No, o sea, yo sí vi cambios en Bea, y a mí algo que me tocó por dentro fue la actitud de Bea hacia las discusiones, hacia los enfados. O sea, yo veía que Bea las llevaba con paz, y era una paz que yo no tenía. Y decía, joder, yo quiero esa paz. No sabía qué impedírsela, ¿sabes? Y a mí eso sí que me daba, digamos, entre comillas, envidia, porque ella tenía una paz que yo no tenía. Y después de un tiempo rezando, ayunando por Ernesto, rezando en el grupo de oración por Ernesto, Ernesto, ¿qué pasó? Pues viendo una vez un programa en el que se hablaba de las peregrinaciones a Medjugorje, y bueno, la periodista no trataba muy bien a la madre de familia que le hablaba de eso. A mí me dio pena la madre de familia. O sea, bueno, en realidad me dio pena la periodista, porque la madre de familia, o sea, lo decía con una alegría, con una paz, y la periodista como que se reía de ella. Entonces, no sé, se me encendió una luz, estaba yo solo en casa, era un miércoles santo, no, un martes santo, y estaba yo solo en casa y de repente, no sé por qué, siento una necesidad brutal que no sé explicar,
de ir a Medjugorje. Entonces yo, como me conozco y sé que esa necesidad la tenía en ese momento, pero que se me iba a pasar, le escribí a ella un WhatsApp, le dije, oye, tenemos que ir a Medjugorje, reserva un viaje y hazlo antes de que me eche para atrás. Y entonces, bueno, pues... También una cosa súper importante es que antes de ver ese documental, ese mismo día, yo hablo con Ernesto. Yo salía de una confesión general, estaba en un pueblo con una amiga y había habido una confesión general, y entonces cuando hablo con él, no sé por qué, le digo, oye Ernesto, yo este año he aprendido en unas charlas que si el Viernes Santo tú te confiesas, libras a Jesús ese año de morir por tus pecados, entonces te podías confesar. Y de repente me dice, pues sí, o sea que es que él ese mismo día ya había abierto su corazón a algo, como os digo antes, tan importante como es la confesión, ¿no? Que eso fue un milagro. Claro, todo esto, digamos que era extraño, entre comillas, con la actitud o con cómo estabas tú, ¿no? Ernesto, no era una cosa que cuadraba, pero aún así te comprometes a ir a ese viaje y al final vas a Medjugorje. Sí, al final voy a Medjugorje. A medida que se acercaba el día de ir, se me iban ocurriendo excusas más peregrinas para no ir. Pero bueno, pues nada, pues llegamos el martes 15 de octubre, ¿verdad? Martes 15 de octubre, nos vamos a Medjugorje a las 6 de la mañana. Y pues yo no tenía ninguna ganas de ir. O sea, cada vez, a medida que se acercaba el día y esa mañana en el aeropuerto a las 6 de la mañana, o sea, yo sentía un rechazo brutal. Era Medjugorje, no quería ir, no hablé con nadie, estaba enfadado, pues sentía que estaba malgastando vacaciones. Y bueno, pues nada, llegamos a Medjugorje y algo que me ayudó mucho fue que Bea me dijo, oye, todo lo que no quieras hacer, no lo hagas. Tú vete a tu aire, Y entonces eso me relajó un poco. Me relajó un poquito y pues nada, pues llegamos a Medjugorje y el primer día, bueno, llegamos por la noche, el día siguiente había una aparición en casa de una vidente. Y entonces fuimos... Hay que explicar que es una vidente que la aparición la tiene ella. Le puedes acompañar estando allí, pero realmente quien ve a la Virgen es ella. Lo digo porque a lo mejor hay gente que no está no conoce tanto, ¿no? el tema de Medjugorje. Sí, es ella la que ve a la Virgen y bueno, pues tú vas a la aparición. En realidad cuando ella se pone de rodillas, que es cuando ve a la Virgen, tú no ves nada. O sea, llegamos a la aparición y yo no había rezado un rosario en mi vida. Pues nos rezamos 3 rosarios seguidos. Y Bea estaba súper agobiada, porque decía, cuando llegaba por el segundo rosario, decía, bueno, tú pensabas que yo solo este pensaba, se larga, claro, se va a ir. Pero nada, yo la verdad que me sentía a gusto. Entonces, pues llega el momento de la aparición, nos dijeron que cuando se aparecía, la vidente se pone de rodillas, tal. Entonces llega el momento de la aparición, se pone de rodillas y todo el mundo se pone de rodillas. Entonces a mí en ese momento es algo que no sabía explicar nunca. Tómate tu tiempo, Ernesto, que sé que te emociona mucho esta situación y es muy bonito porque cada vez que la cuentas te emocionas más. O sea, va increciendo. O sea que... Bueno, en ese momento pues estábamos de rodillas, Bea y yo estábamos al lado y yo no sé cuánto duró, no sé explicar cómo pasó. Yo perdí la noción de dónde estaba, la noción del tiempo y vi 2 corazones rosas. Vi 2 corazones, uno rosa, precioso, y uno gris, muy sucio, muy feo. Y oí unas palabras. Pero yo esas palabras las escuché perfectamente, pero no era capaz de reproducirlas, sino era capaz de entenderlas. Son unas palabras que oí en castellano perfecto, pero era incapaz de reproducirlas. Y entonces... bueno, pues cuando acaba, yo se lo digo a Bea, bueno, me pregunta Bea, ¿qué te pasa? Y bueno, luego te lo cuento y tal. Y entonces nos dice en ese momento que justo iba a empezar una misa, que si queríamos ir y tal. Y yo sentía muchas ganas de ir a misa. Yo llevaba sin ir a misa, pues,
desde que hice la confirmación con 18 años. Y en ese momento yo tenía 46 años, o sea, hacía casi 30 años. Entonces, estamos en misa, yo me puse atrás del todo, solo, y me empecé a emocionar en la misa. Y empecé a sentir algo en el corazón. Y en un momento de la celebración, cuando ya la gente va a comulgar, el sacerdote dijo algo que yo no había escuchado nunca. Y era que quien no se pudiese confesar podía ir con los brazos cruzados. Que no pudiera comulgar. Que no pudiera comulgar, perdón, podía ir con los brazos cruzados y el sacerdote le daba la bendición. Entonces yo evidentemente no podía comulgar, o sea, creo que no me había confesado con el corazón en mi vida. Entonces me acerqué, estuve en la cola y cuando llegué me puse con los brazos cruzados. El sacerdote me dio la bendición y justo cuando me di la vuelta, en ese mismo instante, entendí esas palabras que había oído. Y la Virgen que me decía, este es tu corazón, señalando el corazón gris, un corazón muy feo, muy sucio. Y me dice, ¿quieres tener este corazón? Y yo en ese momento le dije sí. Yo estaba llorando, me estaban saltando lágrimas. Y le dije sí. Y me dice, pues ven conmigo. Y digo, claro que sí. Y ya acabó la misa. Y bueno, se lo conté a Bea y no sé si quieres seguir tú. ¿Elegiste entonces el corazón rosa? El corazón rosa. El corazón gris era el mío. Y, o sea, yo no soy una persona, yo no estoy en la cárcel, yo no he cometido asesinatos, violaciones. Yo creía que llevaba una vida bastante decente. Pero ese corazón estaba lleno de pecado. Y estaba lleno de todas las cosas feas que había hecho en mi vida, que le habían ofendido al Señor. Sin yo ser consciente de ello. De cuando coges a alguien y le matas en tu corazón, alguien te hace algo feo y pues no quiero saber nada de esta persona, en realidad le están matando en tu corazón, o sea, no estás... Pues mi corazón estaba lleno de cosas de esas, pecados que yo ni siquiera era consciente de ellos, pero era feo, sucio, o sea, era una visión horrible. Y Bea dice que sigas tú porque ¿cuál fue tu reacción cuando te cuenta lo que ha vivido? Pues claro, imaginaros, o sea, es el día más feliz de toda mi vida. Ese día no va a poder haber ningún día más de felicidad que ese, ¿no? Es la felicidad plena. Y entonces, bueno, pero es que no puedo seguir yo, tiene que seguir él, porque tienes que contar lo que se te despertó en el corazón, la confesión. Cuando llegamos ya al hotel, era la cena, y yo le dije a Bea que me quería confesar. O sea, yo lo único que quería era confesarme. No quería otra cosa, no quería cenar, no quería... Entonces me dijo Bea, pues el sacerdote que venía con nosotros en la peregrinación, pues Bea tenía hora para confesarse con él después de la cena. Y entonces me dice Bea, pues ves tú en mi lugar a confesarte. Entonces el padre Robel y yo nos fuimos y estuvimos andando por el pueblo en una confesión que duró pues media hora. Y lo que sí recuerdo es que cuando ya acaba la confesión y me va a dar el perdón de Dios, cuando yo recibí ese perdón me puse a llorar, porque realmente sentí que Dios me estaba perdonando. A pesar de todas las cosas. Estando en un canal que habla sobre la misericordia, es una experiencia de misericordia. Totalmente, porque, o sea, sentí en mi corazón el perdón de Dios en ese momento. El perdón de Dios, a pesar de que había estado rechazándole toda mi vida, que había estado evitándole toda mi vida, que no había rezado, que no había ido nunca a misa, pues yo sentí que a pesar de haber estado huyendo de él toda mi vida, él me perdonaba todo eso. Y... Bea, ¿a ti qué te pareció cuando ya supiste, cuando te contó, cuando viste que se confesó? Bueno, pues es que claro, o sea, me empezó a pedir perdón, o sea, es que no tenía consuelo. O sea, era una cosa tan bonita, o sea, era como eso, volver a nacer. O
sea, era otro, la mirada, era otra mirada, era otra persona. Hombre, yo lo que sí que quiero decir una cosa es que el poder de la oración, es decir, joder, mi mujer Bea estuvo rezando por mí muchísimo tiempo. Luego, gente del grupo de oración, que yo a la mayoría ni los conocía porque yo no pisé el grupo de oración, durante todo ese tiempo, estuvieron rezando por mí, por alguien que prácticamente no conocían. Y sin embargo, a mí, pues yo no le contaba a nadie que mi mujer iba a un grupo de oración a rezar el rosario, porque me daba vergüenza. O sea, es el decir, joder, tanta gente que ha rezado por ti, o sea, el poder de la oración es brutal. O sea, porque en realidad en la oración tú lo que le estás diciendo es, le estás pidiendo a Dios por alguien. Y Dios lo puede hacer todo. Tú solamente tienes que pedirlo con el corazón, y es lo que estuvo haciendo Bea durante años, y lo que estuvo haciendo toda la gente que estaba en el grupo de oración sin conocerme de nada. Bueno, quería contar eso. Bueno, entonces sí que la vuelta de Medjugorje es con un cambio absolutamente distinto. ¿Qué pasa? ¿O sois un nuevo matrimonio? ¿Sois una nueva familia? Por lo menos sois dos personas que están empezando un camino nuevo. ¿Y qué pasa a partir de entonces? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, lo primero es que Ernesto empieza a levantarse a las 5 de la mañana para ir a misa en Madrid a las 8 de la mañana. Esto un día detrás de otro. Pero es verdad que la conversión es un camino de cada día. Entonces, como los dos tenemos mucho carácter, pues nuestros problemas pues siguen ahí. Y entonces, pasado un tiempo, yo me di cuenta que sigue habiendo cosas que no funcionan bien. Y entonces había conocido a un matrimonio, José Luis y Magui, y que vivía en Málaga, y que estaban trabajando con matrimonios, y se me ocurrió escribirle y le pregunté, oye, ¿conoces en Madrid algún retiro de matrimonios? Porque veo que es que nosotros queremos hacer las cosas bien, pero no sabemos hacerlo. Y entonces ya dijo, sí, pues voy a abrir el retiro en Madrid, y allí acudimos Ernesto y yo. ¿El retiro que era? El retiro de Proyecto Amor Conyugal. Y llegamos allí sin saber dónde íbamos, pero bueno, con el corazón abierto para recibir. Y la verdad es que nos transformó un montón, nos enseñó a vivir el matrimonio de otra manera. Bueno, Ernesto sobre todo recibió la luz de pensar que yo en esos retiros tuve una certeza que puedo decir absoluta, y es que yo jamás me separaré de mi mujer. Fue una certeza que recibí en el corazón, que yo jamás me separaré de mi mujer, y mi mujer jamás se separará de mí. Entonces, pues fue otro regalo de Dios, ese retiro, y nos enseñó a vivir el matrimonio de manera diferente. O sea, no buscando nuestro beneficio, sino buscando el beneficio de los dos. El vivir un matrimonio como Dios lo pensó, con Dios en el centro de nuestro matrimonio, inculcando de la fe a nuestros hijos, enseñándoles lo que es el regalo de la fe. Es muy bonito lo que decías, Bea, de que aunque vinieses tú con una conversión de un poquito más atrás, Ernesto con una conversión, pues con un hecho tan extraordinario, tan milagroso, tan maravilloso, ¿no? Ese regalo de Dios y de la Virgen, de una cosa tan espectacular, por decirlo de alguna manera. Aún así, hace falta, o sea, hay que ir poquito a poco otra vez, o sea, empieza una pedagogía, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de la Virgen para ir aprendiendo cosas nuevas que muchos no hemos hecho bien, o que a lo mejor vosotros tampoco no habíais hecho bien y que tenéis que aprender, ¿no? Sí, totalmente. Y que seguimos cada día, que no te puedes quedar parado, que la conversión es todos los días, intentar mejorar todos los días y estar en comunidad, tener a alguien donde agarrarte, porque al final estando solos, pues al final te vuelves a caer. Pero bueno, es verdad que cuando ya has conocido el amor de Dios, pues al final siempre te enganchas otra vez, ¿no? Por mucho que caigas, al final el Señor siempre te levanta, ¿no? Y vais poquito a poco avanzando en ese camino ahora de unión matrimonial. Sé que participabais también en los retiros de Proyecto Amor Conyugal, pues ayudando, sirviendo, digamos, en esos retiros. Y luego de repente viene una luz en el corazón, ¿no? O un anhelo. ¿Qué pasa? Bueno,
Eso empiezo yo porque Vale. yo estaba un día en la oficina y estaba mirando una cosa y había un enlace de un vídeo. Y le pinché el enlace, lo pinché y era una niña de unos 10 años que estaba intentando explicar por qué su hermano no estaba enfermo. Y su hermano era un niño de 8 años con síndrome de Down. Entonces la niña intentaba explicar por qué que su hermano tuviese síndrome de Down no era una enfermedad. Entonces a mí ese vídeo me emocionó muchísimo. Y se lo envié a Bea. Y Bea lo vio y me contesta, no sé lo que estás pensando, pero te digo que sí. Lo que yo estaba pensando era que yo quería tener un hijo así. Que yo quería tener un hijo así. ¿Así lo interpretaste tú, Bea? No lo sé. No. O sea, por otro lado, yo un día estaba rezando y entonces le pregunté al Señor, Señor, ¿y tú? Una petición interior, Señor, ¿tú qué quieres de mí? Y entonces no escuché una voz, escuché dentro del corazón que me dijo, adopta un niño. Y entonces yo le dije, no, hombre, no me pidas eso, porque como os he contado, nuestros hijos pues supusieron así algo no muy fácil y yo no quería tener más hijos. Y le dije, bueno, Señor, si tú lo quieres, me lo tienes que poner delante, yo no voy a buscarlo. Y entonces yo me callé y no le dije nada a Ernesto. Y al cabo de 2 semanas es cuando él me manda ese vídeo. Entonces, claro, le digo que sí, porque yo hace 2 semanas el Señor me lo ha pedido. Es que se me pone la piel de gallina todavía, ¿no? Y entonces pasamos un proceso de 5 años de papeleos y de mucha lucha, ¿eh? Yo reconozco, tuve muchísima lucha. Yo le decía al Señor en mi oración, Señor, si tú lo quieres, pues venga, pero que sepas que yo no quiero. O sea, Que quede claro que yo no quiero. yo no quiero, si tú de verdad lo quieres, pues venga, te diré que sí, pero yo no quería. Pues, pero al final disfruto del egoísmo. Lo que pasa es que es verdad que los planes del Señor siempre son los planes perfectos. Y si esto lo quería para nosotros, era porque es lo que necesitamos para llegar al cielo. Y entonces, bueno, pues después de mucha lucha, ¿verdad? Decidimos... De decirle, o sea, Ernesto, hazte poco... tú los papeles, porque yo siempre me encargo de todas las cosas. Y dije, yo no voy a hacer nada. Si tú lo quieres, pues ala, ahí hacer los papeles y te encargas de todo. El vídeo se lo mandé también en octubre, era otro mes de octubre. Y entonces pues lo decidimos y presentamos los papeles. Y los papeles, sin yo darme cuenta, los presenté un 12 de diciembre, que es el día de la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, presentamos los papeles y es un proceso, la verdad, que muy largo y bastante desesperante, porque no te dicen nada. O sea, no te dicen nada. Haces un curso de capacitación que... No te dicen nada durante mucho tiempo, además, años, no es cuestión de 2 Digamos semanas. el cambio de la Haces- sede, que estaba en un sitio y la cambiaron a otro, entonces todo se Haces un retrasó curso un de montón. capacitación que lo puede hacer cualquiera. O sea, que es un curso de capacitación, lo llaman así, pero... O sea, es de capacitación porque lo llaman así, pero en realidad no. O sea, tú haces un curso y durante 5 años estuvimos sin saber absolutamente nada. Sin saber absolutamente nada. Aquí quiero hacer un inciso, y es que cuando Bea se quedó embarazada de mi primer hijo, de nuestro primer hijo, de Sancho, yo el mayor miedo que tenía era que mi hijo tuviese síndrome de Down. Y era algo que me obsesionaba durante el embarazo de Bea. Y yo le dije a Bea, Bea, ¿por qué no te haces las pruebas? A ver si tienes síndrome de Down. Con la intención de que si tuviese síndrome de Down, abortase. Y me dijo, Bea, no me la voy a hacer porque no voy a abortar. Lo tenga o no lo tenga, pues... Pero yo sí quería que si mi hijo mayor tuviese síndrome de Down, yo quería que Bea abortase. Porque no quería tener un hijo con síndrome de Down en esa época. Entonces, es un miedo que tuve, pero que luego no tuve con Manuela, con nuestra segunda hija. Pero con Sancho fue un miedo que, la verdad, prácticamente durante todo el embarazo lo estuve teniendo. Bueno, total, que presentamos los papeles. ¿Cómo es el Señor, ¿Cómo es el Señor? Te cambia pasan- de una cosa a pasan- desear un niño con síndrome de Down. Pasan 5 años y yo en esa época ya tengo 50 años y Bea tiene 47. Entonces, la madre de Bea está ya en la última fase del cáncer y entonces pues dijimos, mira, si ya si ya en septiembre no nos han llamado, esto era 2021,
si en septiembre nos han llamado renunciamos, porque ya somos muy mayores y... Bueno, pues el 13 de mayo me entra una llamada. Día de la Virgen de... El Día de la Virgen de Fátima, que hay un niño con 2 añitos en Ciudad Real que no encuentra familia para que le adopte, que tiene síndrome de Down y que si estamos dispuestos a adoptarle. Y entonces Bea estaba durmiendo porque había tenido guardias anoche y yo le dije a la trabajadora social que sí, que está dispuesto. Y claro, como yo estaba súper nervioso, pero ella estaba durmiendo y joder, no se podía contar a nadie. Me acuerdo que llamé a Gonzalo, al padre Gonzalo, y se lo conté, y luego a otro amigo, a Poti, también le llamé para contárselo, porque yo necesitaba contárselo a alguien, y Abia no quería despertarla porque estaba durmiendo. Y además sabía que si la despertaba con esa noticia, no iba a volver a dormir. Entonces nos dijeron que tenía un niño, y entonces dijimos que sí, y fuimos a conocerle el 7 de julio, estuvimos con él 3 días, y ya el 7 de julio y ya el 10 de julio se vino con nosotros a casa. Y se llama Iker. Se llama Iker. Tiene 5 años ahora, lleva ya 3 años en casita y es la alegría de la casa. Y tenemos claro que al final pues el Señor nos lo ha mandado porque todo ese egoísmo que teníamos con nuestros 2 hijos, todas esas, ¿no? Pues teníamos que suplirlas de alguna manera, ¿no? Y Iker va a estar con nosotros siempre, le vamos a tener que cuidar siempre, le vamos a tener que llevar al parque siempre, y entonces el Señor, que lo hace todo bien, pues sabe lo que necesitamos. O sea, porque cuando el Señor dice que hay que hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos, a vosotros os ha metido en el parque, claro. Ahora, ¿no? Otra vez en los toboganes, en los columpios y en todo, ¿no? ¿Qué ha supuesto Iker en estos 3 años que lleva en la familia? Pues a Iker se puede definir con una frase, que es la alegría de la familia. O sea, Iker está siempre feliz, a ver, y se enfada como todo el mundo. Pero para que te hagas una idea, o sea, son enfados que duran un segundo. O sea, Iker odia que le corten el pelo, no pude con ello. Le estuvimos cortando el pelo el viernes, agarrándole entre Bea le cogía, yo le cogía, una amiga, la hija de unos amigos nuestros, le estaba cortando el pelo, Iker llorando, y estuvo así media hora. O sea, a ti te hacen un martirio que te dura media hora, que lloras y tal, y no quieres saber nada de esa gente. Pues al minuto, después de cortar el pelo, nos estaba llamando para que jugásemos con él. O sea, es un niño que es todo corazón, o sea, no sabe lo que es el rencor en su corazón. Y es un niño que ha unido a toda la familia, O sea, Sancho y Manuela están emocionados con Iker. Al final abren el corazón de la gente que tiene alrededor, porque tú te enfadas por algo y a los 2 minutos está él consolándote, haciendo, y entonces es que eso, el corazón no se puede estar cerrado con él, está abierto siempre. ¿Y qué ha supuesto para...? Nos hubiese encantado, como siempre somos de dar alguna sorpresa en estos testimonios, nos hubiese encantado haber podido traerles para que estuviesen aquí también. No es posible, pero ¿qué piensan Sancho y Manuela? ¿Qué nos podéis contar de ellos, de la experiencia de tener un hermano imprevisto, entre comillas, con síndrome de Down y que además, bueno, pues es una circunstancia distinta? Pues nosotros cuando ya vimos que el proceso avanzaba, se lo contamos. Y lo que no queríamos era adoptar a un niño sin que ellos estuviesen de acuerdo. Entonces ellos desde el primer momento nos dijeron que sí, jamás pusieron ningún problema y ellos acogieron a Iker, o sea... como su hermano, es que desde el primer día era su hermano. Y la verdad es que, o sea, yo no tengo sensación como que Iker fuese un niño que de repente aparece. No, sino que es como si hubiese estado siempre con nosotros. Sancho y Manuela, Sancho y Manuela están encantados. Muchas veces se pelean por a ver quién le lleva de la mano por la calle. Y es un niño que lo único que ha traído a casa es alegría, es unión y es felicidad. O sea, es un regalo de Dios. Y luego al final la clave, como decimos, es que todos los niños con una discapacidad lo que te obligan es a entregarte.
Entonces, ¿por qué nosotros llevamos mal la paternidad, la maternidad? Por esa falta de estar acostumbrados a entregarte. Entonces, estos niños, como están toda la vida, necesitan tu ayuda, dependen de ti, pues hacen que todos los que están a su alrededor sean mejores. Entonces, que nuestros hijos sean mejores también, porque lo van a tener que ayudar, lo van a tener que acompañar y van a tener que salir de ellos mismos y del egoísmo, que es lo que ahora mismo estamos educando a nuestros hijos, en el egoísmo de yo quiero esto, solo hay diversión, no hay entrega, ¿no? Entonces creo que hace mejores a todos. ¿Y habéis vuelto a Medjugorje alguna vez, supongo? ¿Vais a un grupo de oración? ¿Qué le decís a la Virgen ahora, cuando ha pasado este tiempo, ha cambiado vuestra vida tan radicalmente? Gracias, 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 gracias por sacarme de la miseria, rescatarme, y que el Señor y la Virgen con su misericordia haber hecho una familia nueva. O sea, nuestra familia hubiera estado rota si no es por ella. Y donde se rompe un matrimonio, se rompen unos hijos y se rompe la sociedad entera, ¿no? Entonces, estar súper agradecidos, sabernos rescatados, además sin ningún mérito propio, simplemente porque ella ha querido, y entonces yo me siento súper afortunada y o sea, no podré parar de darle las gracias a la Virgen por el milagro que ha hecho en nuestra familia. Pues yo también darle las gracias continuamente a la Virgen y al Señor. Le digo mucho a la Virgen que no me suelte de su mano, porque soy un poco cenutrio, un poco... Entonces le digo a la Virgen que no me suelte de su mano nunca. Y al Señor pues darle gracias, porque a pesar de que me he pegado 47 años de mi vida sin querer tratar con el Señor, pues el Señor lo único que, en cuanto yo le he abierto un pelín el corazón, el Señor ha entrado como un vendaval dentro. Y no solo eso, sino que cosas que no esperas, o sea, regalos que no te esperas, el Señor te inunda el corazón de regalos de amor. Porque, jolín, yo una persona y es que quiero incidir en esto, que yo estaba de acuerdo con el aborto. O sea, a mí el aborto me parecía una solución que era normal, porque así lo había recibido la sociedad y me lo llegué a creer. Y el Señor, a pesar de que si yo a Iker le tengo, si Iker es mi primer hijo, yo le hubiera abortado. Yo le hubiera abortado. Y me hubiera perdido el gran regalo que Dios me quería dar con él. O sea, todos estos años, estos 3 últimos años con Iker, han sido una maravilla. O sea, el Señor no solo me dice, mira Ernesto, estás equivocado, yo te voy a cambiar el corazón, sino que encima te dice, y te voy a hacer este regalo para que veas lo bonito que es. O sea, si el Señor no me cambia el corazón, yo jamás hubiera aceptado un niño como Iker. Y es el mayor regalo que me ha dado, junto con mi mujer y mis otros 2 hijos. O sea que le abres el corazón al Señor y el Señor nunca se deja ganar en generosidad, como dicen. Y es que es verdad, o sea, yo lo vivo en mi vida, ella lo ha vivido en su vida. Entonces, ¿qué le dices al Señor? Pues gracias, 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 y jamás podrás darle suficientemente las gracias por todo lo que ha hecho. Podríamos estar aquí contando cosas. Voy a dejar en el tintero qué dicen vuestros amigos, qué dicen vuestras familias. Lo vamos a dejar en el tintero porque seguro que es sorprendente también para mucha gente que os conocía de antes, pues ver este cambio poco a poco, ¿no? Grande en un momento, pero luego poco a poco, como hablábamos, ¿no? Os queremos agradecer que hayáis compartido este rato con nosotros, que hayáis hablado de vuestra experiencia de misericordia. Yo quiero agradecer especialmente vuestro ejemplo en un sentido. Es verdad que os conocemos y sabemos que al final todos tenemos problemas en el día a día, poco a poco intentamos hacer bien las cosas, pero muchas veces salen mal y Dios nos ama con eso y se mantiene fiel en su promesa de acompañarnos, ¿no? Pero bueno, que os agradezco especialmente que hayáis estado aquí, que hayáis compartido este mensaje, vuestra historia,
vuestro dolor también, pero también esos regalos de Dios y de la Virgen María que tanto os quieren. Se ve que Ernesto eligió el corazón rosa y se ve que tiene el corazón rosa. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos vosotros por haber estado con nosotros. Esperemos que sigamos pudiendo contar historias como la de Bea y Ernesto para el bien de todos, sobre todo para la gloria de Dios y el bien de las almas y nuestra propia santificación. Gracias, chicos. Muchas gracias a vosotros.